Muy buenas tardes. Bona vesprada a tots i totes. Qué bien ver la sala tan llena, ¿verdad? Buenas tardes, Nazaret. Bienvenida. Enhorabuena al campus de la UPV, enhorabuena, Vicent, por estar 20 años, nada más y nada menos, aquí, pico y pala, poniendo Alcoy en el mapa en la Semana de la Ciencia. Desde luego lo habéis conseguido, porque el nivel de ponentes que tenemos aquí es de altura cada año y este año se supera con presencia de Avelino Corma, que hemos tenido, con presencia de Nazaret Castellanos y subiendo, que aún nos queda toda la semana que viene, de tirón. Así que esperamos que volváis. Hoy, pues me acerco a este micrófono, la verdad es que con tanta alegría como humildad de poder estar compartiendo este instante con Nazaret, porque tengo la suerte de conocerla personalmente de antes. Y la verdad es que pues corresponde un poquito daros algunos datos curriculares de Nazaret, aunque seguro que muchos de vosotros ya los conocéis, pero yo creo que nos quedaríamos muy cortos si dijéramos todo eso. A nivel de datos curriculares, a ver si conseguimos hacer así como menos 10 volarditos, 10 puntitos, de cuál es el perfil profesional de Nazaret. Porque claro, decirlo todo así en ristra sería difícil. Lo primero, ¿sabéis en qué es licenciada Nazaret? Muy bien. Aquí te has traído al club de fans. En física. Y doctora en medicina. Muy bien. Se leen el libro y además se leen también la parte de tu biografía. Eso es estupendo. Y además ha hecho un máster de matemáticas aplicadas a la biología y neurociencias. Muy bien. Ella es docente e investigadora. ¿Cómo? Ella es docente e investigadora. Ha realizado sus actividades como profesional en un montón de universidades y de centros, tanto en Madrid, como en el Max Planck de Frankfurt, como en King's College, Instituto de Psiquiatría del King's College de Londres. Además, ha dirigido un montón de tesis, múltiples tesis. Por supuesto, ha hecho muchas publicaciones de impacto, decenas de publicaciones científicas de impacto. ¿Qué más ha hecho Nazaret? Un montón de cosas. Ha fundado su propia escuela, evidentemente. Y desde hace 5 años es divulgadora científica, probablemente motivo por el que muchos de vosotros la conocéis, ¿verdad? Durante unos años se dedicó principalmente a los modelos matemáticos aplicados a las redes neuronales, pero ahora mismo está más centrada en neurociencia interoceptiva, ¿verdad? Que es esa que nos conecta. Bueno, la neurociencia interoceptiva básicamente es la relación no tanto del cerebro con el entorno, sino más bien con el entorno, si acaso la palabra existe. Con estos órganos, con los órganos que tenemos. Entonces, con todo estas cosas son las cosas que Nazaret hace, que son un montón y las hace excelentemente. Pero eso es lo que hace, los logros que tiene, pero yo creo que decir eso realmente no muestra quién es. ¿Quién es? Lo tendríamos que preguntar a su ínsula cerebral, si acaso, pero yo quizá puedo atisbar algunas cosas de lo que la conozco, no seré tan precisa como su ínsula, pero sí que os puedo decir algunas cosas por las que la verdad es que a mí Nazaret me despierta una admiración y bueno, pues un afecto especial. Lo primero, porque le agradezco que sea científica de profesión y aprendívora por devoción. Y me siento muy empática con ella en eso, una buscadora también en el entorno y en el entorno de todo lo que la vida nos trae. Y esa es parte de su riqueza, esa curiosidad que luego puede integrar y que tiene la capacidad de transmitir. Agradezco también que sea una persona que haya sido capaz de en esa búsqueda encontrar un líder invisible, interno, que todos tenemos y ser capaz de seguirlo. Y tomar pasos que te llevan a veces en la carrera profesional a hacer giros que parecen curiosos, pero que con el tiempo todo cobra sentido y de hecho mucho más sentido. Escuchar a Nazaret divulgando ciencia es un sello especial de calidad y de calidez. La rigurosidad que siempre la acompaña y la forma en cómo nos envuelve con su tono de voz, ya sé que hoy un poquito cascado, y con su cercanía. Entonces, no solamente es qué hace, es cómo lo hace. Entonces, es un lujo para nosotros que hoy nos cuente la ciencia, hoy la neurociencia, una persona como Nazaret. Y es un lujo tener esta sala llena, porque la ciencia hay que contarla para que cuente, así que gracias por contar vosotros con la ciencia también. Hoy habéis venido a escuchar a Nazaret, así que yo os dejo con ella, que es la importante. Y sabéis que va a haber una exposición inicial y luego habrá turno de preguntas.
que dan lugar a comentarios siempre muy interesantes que no se dan durante la masterclass. Os recomiendo que aprovechéis, ¿verdad? Os dejo con Nazaret Castellanos. Bona vesprada. Estoy muy feliz porque estoy, entre otras cosas, en la tierra de mi abuela. Ella era alicantina, de Crevillente, y pues pasábamos aquí muchos veranos. Entonces vuestro acento pues para mí me lleva a esas memorias, ¿no? Que tanto tanta calidez y tanto amor me trae, ¿no? De mi abuela, la que yo adoraba, que se llama Macía Puig, era muy valencià, que decía ella, ¿no? Era alicantina. Así que muchísimas gracias, de verdad. Cuando Vicente me escribió, pues he de decir que mi primera impresión fue, hombre, ¿cómo no voy a ir a la Universidad de la Tierra de mi abuela? Pero además por la oportunidad de participar en la Semana de la Ciencia, pues en ese programa que, como ha dicho Mariola, pues hacéis que os felicito. Muchísimas gracias. Pero por otra parte, y ahora vamos a empezar un poco, ¿no? Este viaje que invito a que hagamos juntos, también es una satisfacción que pues estemos en la Semana de la Ciencia, que estemos en un campus, que estemos en un contexto científico, académico, y que podamos hablar de pues, una conferencia que va sobre el cerebro. Esto, bueno, pues está siempre presente en el mundo académico, pero vamos a hablar también de la meditación. Entonces, eso es algo que a mí me genera mucha satisfacción, ¿no? Porque pues yo siempre he intentado que la ciencia se acerque un poquito más al ser humano, que hable de nosotros, ¿no? Esto, también, como he visto que sabéis mucho sobre mi biografía, yo empecé estudiando daño cerebral, he estado mucho tiempo estudiando la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Siempre he estado muy involucrada en esos estudios del cerebro ante el dolor, ¿no? Yo lo que tenía que hacer era estudiar en estos modelos computacionales que os contaba Mariola, pues estudiar cómo iba progresando una persona en una degeneración. O sea, las enfermedades neurodegenerativas, pues hay una progresión, una evolución del cerebro, donde tenemos que ir viendo cómo va evolucionando con el tiempo, pero siempre a peor, ¿no? Entonces intentábamos ver pues, qué patrones podíamos identificar, que nos dijesen cuánto tiempo va a tardar esta persona en llegar a esta fase, cómo va a ir, cuánto tiempo va a tardar en tener tal déficit. Es decir, veíamos cómo el cerebro cambiaba, pero con una dirección que estaba siempre muy involucrada al sufrimiento, ¿no? Entonces hubo un momento que pues yo ya estaba en la Universidad de Londres, que es cuando dije, bueno, pero si yo me he pasado toda la vida estudiando la evolución de los campos magnéticos del cerebro y veo cómo el cerebro puede cambiar, ¿por qué no estudiamos cómo el cerebro puede cambiar, pero esta vez hacia mejor, ¿no? ¿Por qué no nos dedicamos a estudiar qué podemos hacer nosotros en el cerebro para que pues, podamos no solo prevenir ciertas enfermedades, sino que en nuestro día a día podamos aprender a estar mejor? Entonces eso supuso un punto de inflexión en mi carrera, pues porque ahí es donde empecé a replantearme qué papel tenía la ciencia o qué papel había tenido la ciencia en mí misma, ¿no? O sea, una de las cosas, ¿no? Que también pues, he contado muchas veces, ¿no? Es que salí un día del laboratorio en la universidad allí en Londres, en el King College, ¿no? Y teníamos unas máquinas muy sofisticadas y muy guays, ¿no? Y que son muy complejas de manejar. Entonces hay que estudiar un montón de cosas para manejar aquella máquina, tal. Y cuando salgo del laboratorio digo, bueno, pues yo sé hacer ecuaciones muy raras, pero no tengo ni idea de qué hacer conmigo misma, ¿no? Entonces voy dando tumbos por ahí, pero eso sí, sé calcular ecuaciones muy raras. Entonces yo decía, ¿y por qué me paso yo 8 horas al día, a veces muchas más de 8 horas, metida en un laboratorio donde sabemos cosas y nombres muy raros, pero de verdad yo hacia mí, además era un momento que yo no sabía ni a por dónde quería ir, dije, ¿cómo aplico yo todo esto a mí? Entonces la respuesta que me di es, pues no sé, la tendrás que buscar en otras fuentes, ¿no? Y ahí es cuando pues, yo me enfado un poco, por así decirlo, con el mundo científico y pensé pues, que teníamos que desarrollar una ciencia que nos hablase de nosotros mismos, ¿no? Que pudiéramos aprender cosas sobre nosotros. Entonces esa ciencia, ¿no? Que yo siempre me imaginaba era una ciencia que fuera sobre todo muy humanista, ¿no? Había leído en aquel momento
pues los discursos que había dado Erwin Schrödinger en el University College de Dublín, donde él proponía pues, que tenía que haber un puente siempre presente entre las ciencias y las humanidades. En aquellas conferencias que él dio, él decía que tenemos que reivindicar la ciencia también como forma que siguiese, como una forma de conocimiento que siguiese aquel principio, ¿no?, del oráculo de Delfos del conócete a ti mismo, ¿no? Porque la ciencia no nos puede ayudar a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que decía Schrödinger en aquel momento, ¿no? Y entonces esto llegó a mis manos en plena crisis y dije, pues tenemos que hacer una ciencia que nos ayude a conocernos a nosotros mismos. Y así es como llegué al mundo de la neurociencia de la meditación, ¿no? Pues dije, pues la meditación es una tradición, es una técnica que nos ha permitido conocernos a nosotros mismos, pero desde el punto de vista académico todavía no se estudia mucho. Aunque hay que decir que la neurociencia de la meditación, es decir, los primeros estudios científicos que veían qué pasaba en el cerebro de las personas que meditan, empieza en el año 1973, en la Facultad de Medicina y la Facultad de Psicología de la Universidad de Harvard. Esa es la primera vez que se cogen unos meditadores, eran meditadores muy expertos, zen, y se mide qué hacen sus campos eléctricos. Y es la primera vez que se constata que esos meditadores tenían ciertos patrones, que luego veremos, que son diferentes a las personas que no meditan de forma regular. Es decir, se evidenciaba, o ya se postulaba, que la meditación podía cambiar el funcionamiento, la funcionalidad del cerebro, ¿vale? Entonces estamos hablando de 1973. Durante muchísimos años pues se publicaba un artículo al año, 2, así estuvimos como pues eso, 10, 15 años donde pues todavía no era un tema que fuese muy interesante, ¿no? Que pues tuviese financiación, sobre todo lo hacían en la costa de California, pagado por institutos privados. Bueno, era algo pues investiga y ya está. Pero poco a poco, y gracias a ciertos artículos que fueron saliendo en la revista Science, la neurociencia de la meditación cada vez tuvo más importancia. Cada vez había más personas dentro del mundo académico que pensaban que estudiar biológicamente, y no a través de los textos tradicionales como ya se había hecho, sino estudiar cuál es la biología que hay detrás de la meditación, no solo ayudaba a aquellas personas que ya practican meditación, sino que nos ayudaba también a conocer cómo funciona el cerebro y aprender un poco a descifrar pues, lo que llamamos pues, todos estos misterios de la mente humana. Entonces se pasó de ser algo como esotérico, excéntrico, a decir, pues tiene mucha implicación porque al fin y al cabo habla de esa observación. Entonces en Estados Unidos empezaron a surgir cada vez más artículos científicos, surgieron los primeros departamentos como en la Universidad de Harvard, luego esto llega a Alemania, al Max Planck. En Alemania hay un edificio, el Max Planck de Leipzig, que esté dedicado solo a la neurociencia de la meditación. Poco a poco fueron creciendo más, pero bueno, en ese momento en el que yo estaba en la universidad en Londres y ya vuelvo a casa, vuelvo a Madrid, pues claro, en Madrid no había ningún centro que estudiase la neurociencia de la meditación. Cuando yo lo propongo a la universidad, pues la cara inicial pues fue un poco eso, ¿no? De susto. Pero ¿qué interés tiene estudiar a gente que se sienta allí a no hacer nada? ¿No? Fijaros cómo esta idea que tenemos siempre preconcebida, ¿no? Pero poco a poco, afortunadamente, pese a esas resistencias, pues se ha visto que nos va aportando un montón de información, que pues hay cada vez más grupos científicos que lo investigan, hasta que pues ya hay varios grupos en España. El grupo en el que yo estoy pues es una cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid, y entonces allí estudiamos pues no solo el cerebro de los meditadores, sino que hemos estudiado el cuerpo entero, ¿no? Y eso es lo que yo os quería contar un poquito hoy, que es eso que hacemos, ¿no? Cuando nosotros empezamos este proyecto, coincidió además con un momento muy bonito dentro de la neurociencia, y es que pues, estaba por primera vez en la ciencia moderna reconociendo el papel que tienen todos los órganos sobre el cerebro.
Antes utilizábamos o estudiábamos tan solo el cerebro para estudiar la conducta humana, ¿no? Y ahí pues también siempre cuento que cuando yo empecé el doctorado, mi jefe, que era un catedrático de medicina en el Hospital de la Paz de Madrid, me decía: a nosotros de las personas solo nos interesa de cuello hacia arriba. El resto, la verdad, que no vale para nada para estudiar la conducta humana, ¿no? Fijaos qué barbaridad, ¿no? Y entonces eso, que yo no soy tan mayor, ¿no? Pues he vivido en mi propia carrera esa revolución de decir, no solo puedes estudiar el cerebro, hay que estudiar el resto de los órganos, hay que estudiar el corazón, hay que estudiar la respiración, hay que estudiar el intestino, importantísimo. Queremos ahora estudiar, o yo, la influencia del útero sobre el cerebro, la influencia de la boca, es decir, esa mente distribuida en todo el cuerpo. Entonces, cuando empezamos ese proyecto, pues también aquello era un poco novedoso. Dijimos, pues vamos a estudiar qué pasa en las personas que meditan de forma regular, pero qué pasa no solo en el cerebro, sino qué pasa en todo el cuerpo. Entonces, una de las primeras preguntas que nosotros nos hicimos cuando ya pudimos hacer el proyecto fue, bueno, ¿a qué personas medimos? Pues siempre en los estudios científicos que se han hecho de personas que meditan, normalmente cogen a un grupo de personas que tienen mucha experiencia en meditación. Pues normalmente son monjes, normalmente son instructores que llevan pues 20 años meditando, un montón de horas al día. Entonces observas cosas que son fascinantes, ¿no? Y esto es un proyecto en el que yo estuve involucrada en la Universidad de Salt Lake City, en Estados Unidos. Allí que se llevaban a monjes de categoría Rossi, Zen, que podían meditar unas 5 horas al día. Más de 20 años en su vida, ¿no? Pero eran personas que vivían en unos monasterios, principalmente en Japón, sitios maravillosos, idílicos, ¿no? Entonces, aquel proyecto era interesantísimo, era absolutamente fascinante, pero yo lo que me quedé en ese proyecto, cuando yo me fui de allí y vuelvo a Madrid, dije, bueno, me parece muy interesante estudiar estas personas, pero yo nunca voy a llegar ni a esos niveles, ni porque puedo, pero tampoco quiero. Yo no vivo en un monasterio, yo creerme que no puedo sacar 5 horas al día para meditar, mi casa no se parece a esos entornos de estos monasterios zen, no llevo ni 20 años meditando. O sea, quiero decir, para mí era cómo podemos estudiar si realmente supone beneficio la meditación en personas que a lo mejor pueden meditar media hora al día, si puede ser 3/4 de hora mejor, todos los días muchas veces no se puede, donde vivimos en entornos que hay muchos estresantes, donde hay muchas dificultades. Es decir, yo quería desarrollar un poco una ciencia que midiese si lo que yo hacía tenía alguna validez desde el punto de vista neuronal, y yo, pues como cualquier otra persona normal y corriente. Entonces cogimos, pues eso, personas como nosotros, ¿no? Donde se les decía, pues tú meditas más o menos todos los días, ¿no? Y entonces íbamos cogiendo personas con diferentes niveles de meditación. Aquellos que no habían meditado nunca, aquellos que estaban así, los que más o menos meditaban todos los días, y luego ya algunos que sí, también metimos algunos así nivel pro, ¿no? Como decíamos, algunos que meditaban mucho más. Y lo que queríamos ver era pues esa tendencia, ¿vale? No queríamos hacer 2 grupos, los supermeditadores y los que no saben nada, sino queríamos establecer correlaciones, ¿no? Pues saber cómo va cambiando, pero siempre en esos meditadores que nosotros llamamos moderados, es decir, esa gente normal, ¿vale? Entonces, cuando nosotros empezamos ese proyecto, como os digo, una de las grandes preguntas era, pero ¿para qué quieres, ¿no? Dinero para meter a personas dentro de una máquina que vale 2 o 3 millones de euros? Hacer investigación sabemos que no es muy barata, y además tampoco tenemos mucho dinero en investigación, ¿verdad? Entonces, la pregunta, ¿por qué necesitas dinero para meter a personas allí a hacer nada? ¿No? Entonces, esa era la primera pregunta que teníamos que enfocar. No están haciendo nada, ¿vale? Era explicar, bueno, ¿qué están haciendo? ¿No? Entonces, una de las cosas que a mí me parece más bellas, o que por lo menos a mí más me ha ayudado, ¿no? Es el concepto de lo que es voluntario e involuntario, ¿vale? ¿No? Vamos a ver
qué significaría ponerse a meditar, ¿vale? Vamos a ver lo que yo, y luego yo os voy a contar lo que yo veo, ¿no?, desde la neuroimagen y lo que está haciendo esa persona. Hay un artículo que para mí pues, fue tremendamente importante y, como os digo, también a nivel personal, que es un Nature Review que publicó la doctora Christoph, ¿no?, donde nos hablaba de esa naturaleza espontánea, involuntaria que tiene el cerebro. Cuando nosotros nos dormimos, ¿no?, normalmente soñamos, ¿vale? Normalmente la mayoría de nosotros no suele tener sueños lúcidos, es decir, yo me duermo y no puedo elegir lo que voy a soñar, ¿vale? Es decir, cuando yo me duermo y empiezo a soñar, eso es un proceso que es involuntario, ¿verdad? Escapa a mi voluntad. Hay gente que lo entrena, que son los sueños lúcidos, que son fascinantes, que además ahora se está publicando que tiene muchas propiedades terapéuticas, ¿no?, donde pues, uno es consciente en el sueño de que está soñando y puede interferir con el propio sueño. Esos son los sueños lúcidos. Pero bueno, eso es un caso específico. La mayoría de nosotros esta noche, o yo al menos, me acostaré y yo no puedo elegir lo que voy a soñar. Es decir, todos reconocemos que los sueños tienen una naturaleza involuntaria, ¿verdad? No son elegidos de forma voluntaria, de forma consciente. ¿Vale? Pues eso que sucede en nuestro cuerpo, que son esos mecanismos involuntarios, en lo que es el pensamiento, en la conducta, eso sucede también a lo largo del día. Y esa es la parte que nosotros estudiamos. Cuando yo, por ejemplo, ahora, imaginaos que me quede callada y me pongo a pensar en algo, pues mañana tengo que hacer esto, lo otro, no sé. Esto yo lo estoy haciendo de forma voluntaria, de forma consciente, ¿verdad? Hay un mecanismo de voluntad que me dice, pues estoy haciendo un pensamiento guiado. Mañana tengo que ir al aeropuerto a tal hora, luego tengo que ir a no sé dónde, luego tengo tal, ¿vale? Entonces esto es voluntario, esto yo lo estoy guiado. Pero lo que pasa es que gran parte del tiempo lo que se ha visto es que nosotros estamos en estados mentales, pensamientos, emociones y sensaciones que tienen un carácter involuntario. Es decir, yo no elijo conscientemente aquello que va a emerger en mi estado mental, ¿vale? Entonces, en nuestra mente, en nuestro cerebro, que es lo que nosotros estudiamos desde esa perspectiva, conviven estados mentales que son voluntarios y estados mentales que son involuntarios, ¿vale? Aquellos que son voluntarios requieren de un esfuerzo por mi parte. Si me tengo que poner a pensar lo que voy a hacer mañana o tal, o a escribir algo, esto requiere un esfuerzo, donde yo guío mi pensamiento. Aquellos que suceden de forma involuntaria requiere muy poco esfuerzo de mi parte, ¿vale? Entonces, lo que es voluntario, requiere mucho esfuerzo, lo que es involuntario requiere poco esfuerzo. ¿Hacia dónde tiende a ir el cerebro? Al involuntario, ¿vale? Y entonces, ¿cuáles son esos mecanismos involuntarios que surgen en el cerebro? Pues sobre todo, mucho diálogo interior. Esa loca de la casa que decía Santa Teresa, esa loca que no me deja parar, ¿vale? Y eso es involuntario, ¿vale? Esos pensamientos recurrentes, rumiar un problema, ¿vale? Cuando tenemos un problema, una preocupación, ¿qué? Viene constantemente. ¿Yo lo llamo? ¿Yo lo elijo? No, viene constantemente, hasta que puede convertirse casi en algo que es obsesivo. Eso está en esta parte de la gráfica, es decir, tiene un carácter involuntario, ¿vale? Entonces, gran parte de todos esos pensamientos, de esos estados mentales, sobre todo ese diálogo interior que nosotros tenemos, tiene un carácter que es involuntario. Yo no lo estoy llamando, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto era interesante para nosotros? Porque distinguir qué pasa en el cerebro cuando hay algo que es voluntario, yo lo elijo, a cuando hay algo que es involuntario, yo no lo elijo, nos permite conocer el papel del control de la voluntad, el control de la atención. De tal forma que cuando yo estudio el cerebro, cuando están activados todos esos mecanismos involuntarios, yo lo que puedo ver es qué está pasando en el cerebro cuando una persona se pone en ese papel de
testigo. Si en nosotros viven, ¿no? Conviven o surgen, ¿no? Todos esos estados involuntarios, ¿no? Como es ese diálogo interior, que es involuntario y sucede en mí, yo misma, que es lo paradójico, me puedo poner en ese papel del testigo, donde yo observo aquello que sucede en mí de forma involuntaria. Y entonces eso es maravilloso, porque ese es un momento en el que está conviviendo a la vez lo voluntario y lo involuntario. Lo involuntario está ahí surgiendo, bla, 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 ese diálogo interior, y a la vez yo voluntariamente observando lo involuntario. Entonces es maravilloso, porque permite ese espejo, ¿no? que nos permite el cerebro de observarnos a nosotros mismos. Entonces lo que Pablo Dors siempre habla y menciona mucho en sus libros, ¿no? Esta guerra entre lo voluntario y lo involuntario. Lo voluntario y lo involuntario, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacíamos a las personas allí, venían al laboratorio. Tú estuviste, Mariola, en el laboratorio, es verdad. Yo a ella la he visto por dentro. Hay un montón de gente que yo luego me la encuentro, ¿no? Que me saluda, porque medimos a un montón de personas y digo, tú eras tal. Claro, yo he visto te he visto todos sus órganos. Es verdad. Entonces, vienen al laboratorio, ¿no? Y entonces le decíamos, vale, pues te vas a meter en una máquina, poníamos electrodos por todos lados en la cabeza, medíamos el campo magnético, medíamos el corazón, medíamos la respiración, medíamos el estómago, medíamos el intestino, todos los campos eléctricos y magnéticos que podíamos medir. Yo puse electrodos, como os dije, cerca del útero, pero no se medía, ¿no? Pero bueno, entonces, nosotros medimos allí y le decimos a las personas, bueno, te vas a meter en una máquina y lo que tienes que hacer es, durante un momento, te vamos a guiar una meditación, es decir, vas a tener que tú voluntariamente guiar tu atención. ¿Vale? Entonces, eso es una voluntad, ¿no? Imaginaros que yo os digo, pues a ver, voluntariamente vais a observar las sensaciones que produce la entrada de aire por la nariz, ¿no? Entonces, esta es nuestra voluntad y esto está muy bien, ¿vale? Entonces, vemos en el cerebro, lo que ahora os voy a contar, esos mecanismos del control voluntario. ¿Pero qué pasa? Que el control voluntario, inmediatamente, dependiendo de la persona, pero a los pocos segundos, se va a encontrar con el enemigo de lo involuntario. Una cosa es la voluntad que tú tienes de que tu atención se deposite aquí. Y otra cosa es lo que los mecanismos involuntarios te van a permitir, porque van a intentar sacarte una y otra vez de allí. Hay un filósofo que a mí me gusta mucho, Henry Bergson, que vivió un poco toda la revolución de la ciencia moderna, de la relatividad, tuvo un debate con Einstein muy interesante. Y Henry Bergson decía, la materia, la biología, la materia es la necesidad, la consciencia es la libertad y la vida es la libertad insertándose en la necesidad. Es decir, mi consciencia, mi voluntad, yo quiero que mi atención se fije en las sensaciones de la respiración. Bueno, ahora vamos a ver cómo se inserta con esa necesidad de lo que marca la biología, que me va a ir sacando una y otra vez. Pero la frase de Henry Bergson no acababa ahí. Decía, la vida es la libertad insertándose en la necesidad para convertirla en su provecho. Es decir, cómo los mecanismos voluntarios son capaces de reorganizar la actividad y la anatomía neuronal, en este caso. Es decir, cómo voluntariamente podemos, en esa lucha con la materia, en esa lucha con los mecanismos involuntarios, hacer que se transforme. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nosotros hacíamos en el laboratorio. Las personas entraban allí, a la máquina, se les pedía que intentasen controlar su atención. Cuando estamos controlando nuestra atención, sobre todo surge una gran actividad en la zona frontal del cerebro, y especialmente más en la parte derecha. Esa actividad en la zona frontal se mantiene, ¿vale? Mientras estás atendiendo a algo. Lo que pasa es que esa zona, como os digo, es ese control voluntario de la atención, pues enseguida se va a ver vapuleado
por interferencias, que sobre todo son así temporales, de estas partes de aquí del cerebro, ¿vale? Que son interferencias de, pues ahora me acuerdo de no sé qué, ahora bla, 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 un diálogo interior que tú no sabes de dónde viene, que esto es lo que dice, ¿no? Lo que todos experimentamos y lo que muchas personas relatan, ¿no? Pero no hay un botón que apague este diálogo interior, bla, 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 ¿vale? Ese diálogo interior. Eso es espontáneo. Eso no lo he llamado yo y eso es algo contra lo que yo tengo que ir luchando, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que cuando nos ponemos en ese papel del testigo, pues estoy intentando observar las sensaciones que produce la respiración, el aire cuando entra y de repente me acuerdo de no sé qué, que pasa constantemente. Pues te pones en esa posición de observar lo que ha venido, ¿vale? Pues ahora ha llegado tal. Pero no irte detrás de ello, ni identificarte con ello. Lo observo. Lo observo. No se trata de que no venga nada, que eso no va a suceder, sino de darme cuenta de que me estoy distrayendo. O darme cuenta de que me he distraído, o darme cuenta de que me podré distraer. Es decir, entrenar esos mecanismos de doy cuenta de mí misma. Doy cuenta de mí misma, ¿vale? Entonces se va observando. Entonces hay algo, el principal obstáculo que siempre relatamos todos, ¿no? Es sobre todo esa voz interior, el diálogo interior. Pues observar el propio diálogo interior nos da mucha información sobre nosotros mismos. Vemos que es un diálogo interior que es sobre todo muy autorreferencial, pues yo, que recuerda muchos eventos de lo que ha sucedido en el día, que hay mucha planificación, bla, bla, bla. Es muy interesante y muy bonito que las zonas que se activan en ese diálogo interior son zonas del cerebro que pertenecen más a las áreas de la escucha, no tanto a las del habla. Es decir, es como tu cerebro escuchándote a ti mismo, ¿vale? Bla, 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 bla. ¿No? Y dices, pero y observarlo, ¿no? Y además un ejercicio que yo he hecho muchas veces, ¿no? Que he hecho muchos retiros, es que observas tu diálogo interior. Entonces lo observas sabiendo que lo tienes que recordar porque luego lo tienes que escribir, ¿vale? Entonces estás allí como, venga, a ver qué viene. Y luego, pues me he acordado de no sé qué, de no sé cuánto. Pasadas unas horas, que sean más de 2 horas, ¿vale? Pasadas unas horas lo lees y dices, ¿y esto? Y entonces te pones pero ¿y esto de dónde ha salido? Y está todo completamente descolocado ahí, ¿no? Pues es esa observación, ese testigo. Hay un escritor que decía, meditar es como asomarse al balcón y ver quién pasa por la calle, ¿no? Pues eso, es observar lo que estamos observando. Entonces, cuando estamos en esa observación, pues se activan en el cerebro diferentes redes cerebrales. Y hay una en especial, que es la que nosotros estamos estudiando ahora en el laboratorio, que es la red de saliencia, ¿vale? La Silence Network. Esta red, que está formada por la ínsula y la corteza cingulada, es una red que nos pone así como en vigilancia, ¿vale? Que esa es importante. Pero es importante que tengamos esa capacidad de estar en alerta, de estar observándonos a nosotros mismos. ¿Pero por qué nos interesa a nosotros esa red en este momento? Pues porque en este proyecto, que está muy involucrado con salud mental, lo que nosotros queremos ver es cómo esta red está en hipervigilancia, ¿vale? Y entonces, ¿por qué es interesante esta red de hipervigilancia? Porque una de las cosas que nosotros hemos visto en el laboratorio que más falla cuando una persona se sienta a meditar es que no se ha preparado para sentarse a meditar. Es decir, normalmente, y esto me pasaba a mí, cuando yo estaba en Madrid, iba a meditar mucho a un centro que había, un centro tibetano que estaba por la Avenida de América, que es como el centro de Madrid, muy, muy bullicioso. Tal. Tenía que coger no sé cuántos metros, no sé qué. Luego llegaba allí, entonces llegaba 5 minutos antes, me sentaba y yo lo que me daba cuenta es que desde que yo me sentaba, que empezaba la clase, hasta que yo realmente podía empezar a meditar, a lo mejor me pasaba 20 minutos con una inercia enorme. Es decir, una de las cosas que me pareció más bonito de este estudio que hemos hecho es ver los mecanismos de preparación de la meditación. Es decir, cuando nosotros, imaginamos que normalmente, ¿no? Como he dicho, no somos monjes que vivimos en estos sitios maravillosos, ¿no? Sino que llevamos vidas que a lo mejor puedan ser un poquito ajetreadas, llegamos a un sitio, o aunque sea en casa, ¿no? Dices, bueno, voy a sacar 10 minutos, voy a sacar media hora para meditar. Y coges, plum, y te sientas a meditar.
¿Pero qué pasa? Que el cerebro se dice, ¿no?, que tiene una inercia de casi 2 horas. Si durante esas 2 horas tú has tenido mucha actividad, de repente parar en seco es casi imposible. Por tanto, aquellas personas que no han hecho alguna preparación, ¿vale?, iniciación, preparar ese momento de me voy a sentar, su cerebro prácticamente no cambia nada durante el proceso de la meditación, porque puede haber estado media hora sentada, como me debía haber pasado a mí, de las cuales ni habré meditado 5 minutos. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que hemos observado? Que, imaginaros que llegáis a casa, tenéis media hora para meditar, pues al menos 5 minutos antes trabajar un poco de consciencia corporal. Es decir, lo primero, relajarse, ¿vale?, antes de meditar. Normalmente porque estamos muy estresados. Si meditamos por la mañana, por ejemplo, nos levantamos prontito para meditar, ahí no me tengo que relajar, lo que tengo que hacer es algo para activarme, ¿vale? Es decir, que la preparación a la meditación tiene que depender un poco de nuestra vida, del contexto y del momento. ¿Pero qué tengo que conseguir? Pues que mi atención esté muy asentada en las sensaciones de mi propio cuerpo. ¿Vale? Siempre se dice, hay un artículo muy interesante, muy bonito, que se dice, la meditación empieza siempre en el cuerpo. Se llama así. Empezar con las sensaciones del cuerpo, tomar conciencia del propio cuerpo. Para eso puedes trabajar la postura, ¿vale? Puedes hacer ciertos movimientos, que esto lo vio en la Universidad de Texas, ciertos movimientos que sean lentos, ¿vale? Esto es muy fácil. Esto le supone más esfuerzo al cerebro. Esto me ayuda a otro nivel. Esto ayuda a nivel de consciencia corporal, ¿vale? Por eso él vio que a lo mejor 5 minutos, él vio 5 minutos solo, 5 minutos de tai chi, de qigong, de yoga, de consciencia del propio cuerpo, ya va preparando al cerebro para lo que luego yo me voy a sentar a hacer, ¿vale? Entonces, paro, hago ciertos ejercicios. Si además en esos ejercicios yo he conseguido que mi respiración vaya un poquito más lenta, ralentizo la respiración, voy a tener el cerebro en mejores condiciones para luego hacer el ejercicio de control cognitivo que yo luego voy a tener que hacer. Que imaginaros, si no, llegamos con estas respiraciones que tenemos, me siento, eso va a ser completamente difícil, ¿vale? Entonces trabajamos con las sensaciones del cuerpo, trabajamos ralentizando la respiración. Una vez que nos sentamos, y no hace falta sentarse en posturas que sean, acabamos de empezar, que sean extremadamente incómodas, ¿vale? Podemos también sentarnos en una silla, pero nos sentamos. Como hay un instructor que a mí me gustaba mucho, siéntate en la postura en la que quieres meditar, ¿vale? Fíjate, es sencillo decir, ¿en qué postura me quiero sentar? Y esa postura no puede ser tumbado en el sofá, eso no vale, ¿vale? Sino me siento en una postura en la que voy a meditar. ¿Vale? Entonces, una vez que estás en esa postura, porque la postura va a ser muy importante para el cerebro durante todo el proceso de la meditación, porque una de las zonas del cerebro que más va a trabajar durante la meditación es la ínsula, que es una zona que además va a estar dando cuenta en cada momento de la postura del cuerpo y en especial de la cara, ¿vale? De nuestra cara. Entonces, que no sea ni muy tensa, ni me estoy ahí tirado, sino una postura que sea amable, pero que me permita estar observándome, pero manteniendo esa atención. Lo que voy a hacer es cierta vigilancia, ¿no? Como decía el escritor ese, yo me siento ahí en el balcón a ver qué pasa, pero no me duermo en el balcón, me siento con esa curiosidad de observación ecuánime de a ver quién pasa por allí, ¿vale? Y entonces nos sentamos en esa posición, ¿vale? Con esa ecuanimidad, que eso luego vamos a hablar de ello. Entonces, cuando nos sentamos, otra de las grandes preguntas, ¿no?, que se dice siempre es, bueno, ¿y cómo empezamos? Tengo que poner la mente en blanco, me tengo que fijar en un punto, tengo que recitar un mantra, tengo que contar tal. Bueno, pues hay muchas formas, pero lo que se ha visto, al menos científicamente, que puede coincidir o no con otras tradiciones, pero científicamente lo que se ha visto es que la forma mejor para empezar a meditar es observando las sensaciones de la respiración. Observar la respiración. Entonces, lo que nosotros estamos estudiando en el laboratorio es cómo la respiración
influye en esa red de saliencia que os he dicho, que me mantiene alerta en lo que está pasando, que me permite observarme, observar la respiración. Entonces, un ejercicio que os invito que hagáis, ¿no?, que nosotros estamos estudiando en el laboratorio, es yo me siento, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros se ha parado alguna vez a observar si respira más, es decir, que toma más aire por la fosa derecha o por la izquierda? ¿Cuántos de ellos os habéis parado a observar si respiráis más por una fosa que por otra? Algunos, sí. Mira, seguro que porque hacéis yoga, ¿verdad? Bueno, pues esto, fijaros, desde el punto de vista científico, cuando nosotros en el año 2017 quisimos empezar este proyecto, no había ningún dispositivo que midiese el aire por cada fosa. Siempre se medía, lo que se hace en los laboratorios, se pone una banda en el pecho que mide si estoy inspirando, si estoy exhalando, si inspiro o exhalo, dando por hecho que respiramos igual por ambas fosas. Eso desde el punto de vista científico, ¿vale? Cuando nosotros dijimos, hombre, tenemos 2 narices, no una. Y todas las tradiciones pues, nos han hablado de la influencia de cada fosa. A nivel científico era como si tuviéramos un agujero en mitad de la cara. Daba igual las 2 fosas. Entonces los ingenieros de BTI de Vitoria diseñaron un dispositivo, ¿verdad, Mariola?, que metíamos así en las 2 narices para medir simultáneamente la actividad de las 2 fosas nasales con la actividad del cerebro, del corazón, intestino y tal. Pero lo importante en este caso era medir cómo cada fosa nasal podía influir de una forma diferente en el cerebro, ¿vale? Entonces, observamos. Entra más aire por la fosa derecha, entra más aire por la fosa izquierda. Según las estadísticas, la gran parte de las personas son más respiradoras por la fosa izquierda, la gran parte. Se supone que se tienen que ir alternando las fosas, ¿vale?, en su dominancia. Pero lo que dice la literatura es que respiramos tan mal que la mayoría somos respiradores dominantes por una fosa o por la otra, y normalmente por la izquierda. La mayoría, o esto es lo que nosotros medimos, de nosotros no sabría decir si cuando estamos enfadados se abre más la fosa derecha o se cierra más la izquierda o se cierra más la derecha, si cuando estoy alegre tengo las 2 fosas abiertas, es decir, la gran mayoría no sabríamos decir qué hace nuestra nariz en los diferentes momentos de nuestra vida. Pero resulta que esa información el cerebro la utiliza de una forma espectacular. Abre y cierra nuestras fosas a su antojo para tener más o menos recursos neuronales en ciertas zonas. Fijaros qué interesante, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, nosotros nos sentamos y dices, voy a intentar observar cómo entra el aire por mi nariz, ¿vale? Entonces aquí nos metemos ya en lo que es la influencia de la respiración sobre el cerebro, que es un tema fascinante. Fijaros, cada vez que nosotros tomamos aire por la nariz, ¿vale?, entra el aire, entrará más por una fosa que por la otra, ¿vale?, entra el aire, activa los receptores que tenemos en la nariz, luego ya en el cerebro activa el bulbo olfativo y a partir de ahí ya lo distribuye a ciertas zonas del cerebro. En el año 2017, la Universidad de Stanford publica por primera vez en la revista Science lo que se llama la neuroanatomía de la respiración, es decir, qué zonas del cerebro se ven afectadas por la respiración. Lo que ellos vieron es que la respiración influye en las zonas del cerebro que están involucradas en la memoria, en la atención y en las emociones. De tal forma que respirar de una forma o de otra va a hacer que tengamos más o menos recursos neuronales en esas zonas. Entonces, hay veces que me va a interesar respirar de una forma para acompañar cierta emoción. Hay veces que me va a interesar respirar de otra forma para tener un poquito más de recursos neuronales dedicados a la atención. Es decir, la respiración me va a permitir acceder, modular esa actividad neuronal.
Y esto es lo que Mariola decía, que yo me dedico ahora, que es a la neurociencia interoceptiva. La interocepción es la información que le llega al cerebro de lo que pasa dentro de mi organismo, ¿vale? Entonces, dentro de mi organismo hay un montón de receptores que llegan hasta el cerebro y le informan de lo que está pasando. Dentro de toda la interocepción, de momento se han estudiado 3 ejes. El eje intestino-cerebro, es decir, la influencia del intestino sobre la dinámica neuronal. El eje corazón-cerebro, la influencia que tiene el pulso cardíaco sobre mi cerebro. Y el eje respiración-cerebro, que es este que estamos viendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace la respiración cuando entra a nosotros? Nosotros respiramos de forma, como hemos dicho antes, involuntaria. Nadie tiene que hacer, venga, coge aire, ahora suéltalo. No, aquello, ¿verdad? Respira solo, igual que el resto del cuerpo. Pero ¿qué pasa con la respiración? Que tiene una propiedad que es particularmente interesante. Nosotros ahora acabamos de enviar un artículo sobre estos biomarcadores interoceptivos, ¿no? Y hemos dicho que la respiración es importante en eso. ¿Por qué? Porque la respiración, frente a otros órganos, tiene la peculiaridad de que nosotros podemos modularla de forma consciente. Es decir, tenemos un acceso voluntario a la respiración. Yo puedo empezar a respirar muy rápido, muy lento, ¿vale? Pero yo no puedo cambiar voluntariamente así porque quiero ahora mismo la dinámica de mi estómago, ¿verdad? Ahí yo no tengo acceso consciente. Pero la respiración sí que tiene esa capacidad de que yo la coja, ¡paf!, el control desde cortezas, ¿vale? Y entonces esto es un biomarcador importantísimo porque es algo que puede pertenecer a nuestra higiene diaria, es decir, aprender a respirar, aprender herramientas que a mí me ayuden a sortear pues, algunas dificultades, ¿vale? Entonces, cuando entra el aire por la nariz, ¿vale? Cuando entra el aire por la nariz, como os he dicho, activa el bulbo olfativo y el bulbo olfativo le pasa esa información al hipocampo, a los hipocampos. Los hipocampos, que hago así porque tienen forma de caballito de mar, los hipocampos son las estructuras más involucradas en la memoria, ¿vale? Entonces vamos a ver por qué la respiración nos ayuda en la memoria, ¿vale? En el hipocampo tenemos millones de neuronas, como pues, en las diferentes estructuras del cerebro, ¿vale? Entonces, esas neuronas pues, están estableciendo sus circuitos. Sabéis que las neuronas, ¿no?, como ya representaba Cajal, son como árboles que tienen ramas y raíces. Entonces, esas ramas y esas raíces están conectadas. Lo importante de una neurona no es tanto la neurona en sí, sino la comunicación con las otras neuronas, los circuitos neuronales. Entonces, las neuronas se comunican entre sí mediante pulsos eléctricos, ¿vale? Un lenguaje que tienen como un código en plan Morse, ¿vale? Para que yo pueda estar codificando un recuerdo, por ejemplo, para que vosotros estéis recordando todo esto que yo os estoy contando, estáis prestando atención y, por tanto, atención y memoria, como van siempre de la mano, vuestro hipocampo está estableciendo circuitos neuronales, es decir, está intentando que esas neuronas tengan una organización muy exquisita, ¿vale?, para que vosotros podáis estar memorizando lo que estáis escuchando. Es decir, el cerebro está organizando, el hipocampo se está autoorganizando bien, organizando esa orquesta para que pues puedan codificar esa información. Cada vez que llega una respiración, cada vez que yo inspiro, empiezo a inspirar, a los 300 milisegundos de iniciar la inspiración, el hipocampo ha recibido un impulso. ¡Fum! ¿Y qué hace ese impulso? Permite que las neuronas se ordenen. Es decir, la respiración nasal, la inspiración nasal, es un marcapasos para el hipocampo, ¿vale? Entonces, imaginaos que ese hipocampo fuese como un ejército de millones y millones de neuronas, ¿vale?, donde se tienen que organizar bien en una coreografía muy definida para que vosotros podáis estar memorizando. Como todo sistema, va a tender un poco a desordenarse al cabo del tiempo. Pues como todo sistema que tiene que seguir siendo ordenado, cada 2x3 va a recibir algo que le vuelve a ordenar.
Bueno, pues la respiración nasal, la inspiración nasal, es ese marcapasos que permite que el hipocampo tenga una mayor capacidad de orquestarse. Por eso, el momento en el que nosotros tenemos más memoria, según se ha estudiado, que esto lo ve el profesor Celano, el momento en el que tenemos más capacidad de memoria es el momento que coincide con la inspiración nasal. Esto lo que se ha visto es que, imaginaos que yo os dijese un montón de palabras, ¿vale? Bla, 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 bla. A ver, ¿cuál recordáis? Recordaréis más aquellas que habéis oído en el momento que estabais inspirando. ¿Vale? O sea que si os tienen que decir algo que sea muy importante, hacéis así el friki sin que se os vea mucho porque queda muy pedante, pero... Y entonces en ese momento tenéis más capacidad de memoria. ¿Cuál es el momento en el que tenemos menos memoria? Cuando exhalamos por la boca. Pues ahora fijaros que os digo que gran parte de la población es respiradora bucal. Es decir, podríamos tener muchos más recursos neuronales de los que tenemos, ¿vale? Porque respiramos principalmente por la boca, aparte de que la nariz tiene sus filtros y nos permite preparar el aire, ¿vale? Bueno, entonces, esto sucede constantemente. Yo estoy haciendo lo que sea, puedo estar no prestando atención a mi respiración, estoy haciendo mis cosas, imaginaos que estoy estudiando, estoy trabajando, yo voy respirando, entonces mi cerebro no es siempre el mismo. Mi cerebro también, en cada segundo, depende de lo que esté pasando en mis órganos, ¿vale? Entonces, pues eso, yo respiro, imagínate que respiro unas 10-12 veces por minuto, pues en esas 10-12 veces mi cerebro ha tenido muchos ciclos, ¿vale? Porque he inspirado, exhalado, ¿no? O sea, no, el cerebro no es una línea recta, ¿vale? Entonces, la respiración va a ir modulando. Entonces, nuestro cerebro, pues eso, está recibiendo esa información que llega de la respiración, pero una respiración en la cual yo no me estoy dando cuenta. Ahora bien, esa capacidad que yo os he dicho que tiene la respiración de ordenar el hipocampo, que lo hace siempre, le preste atención o no a la respiración, pues esa capacidad de la respiración de ordenar el hipocampo y de actuar sobre las diferentes zonas cerebrales aumenta cuando yo presto atención a mi respiración, ¿vale? Solo por prestarle atención a mi respiración, ¿vale? Entonces yo ahora mismo estoy respirando, entonces mi cerebro, pues eso, en aquellos momentos que he inspirado, pues ahora tengo más memoria, Pero si de repente yo la observo, solo por poner mi atención en la respiración, esas zonas del cerebro aumenta su acoplo con la respiración, ¿vale? Es decir, el control, la observación de la respiración nos hace acceder a ciertas zonas del cerebro con más capacidad de lo que ya tiene. Por tanto, aprender a observar la respiración no es solo una forma de control de la atención hacia un proceso ahí focalizado en voy a observar mis sensaciones de la respiración y además voy a observar pues todo aquel que pasa por este balcón, ¿no? Pues para observar esos procesos de interferencia, sino que además estoy haciendo que mi cerebro tenga una mayor capacidad de reorganizarse. Entonces, lo que vio Sarah Lazar, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, es que aquellas personas que meditan y en su meditación incluyen esa práctica de la observación de la respiración, sus cerebros habían cambiado más. ¿Por qué? Porque si ya de por sí el cerebro modula, la respiración modula el cerebro, si hago una respiración consciente, es decir, doy cuenta de mi respiración, la respiración va a modular más mi cerebro. Es decir, la respiración es también un escultor del propio cerebro, ¿vale? Aprender a respirar. Entonces esto que pues a veces, ¿no? Al que no estaba muy familiarizado con la meditación, ¿no? Cuando nos preguntaban, ¿pero para qué vas a meter ahí a una persona observando cómo respira, ¿no? ¿Pero qué importancia tiene? Pues fíjate qué importancia. En esos 10 minutos, 15 minutos, si es media hora mejor, que está simplemente sentado observando cómo respira, está trabajando la reorganización de un montón de áreas en el cerebro, ¿vale? Por otra parte, nos permite familiarizarnos con el propio proceso de la respiración.
¿Y esto qué beneficios tiene? Pues que reconocer cómo estamos respirando nos ayuda a reconocer y a prevenir y a reconocer con anticipación las emociones que se están preparando en nosotros. ¿Por qué? Porque la respiración, el patrón respiratorio, empieza a cambiar con la emoción antes de que la emoción se haya expresado. Si yo, me sirve como anticipo, oye, están yendo las cosas por aquí. Si yo, en mi práctica diaria, desarrollo esa conciencia de mi propia respiración, y yo ya doy cuenta, y esto yo ya lo tengo automatizado, ya lo he incorporado de, pues estoy empezando a respirar así, o estoy respirando así. Esto ya me está dando mucha información a mí misma. Pero sobre todo, cuando yo me familiarizo con mi propia respiración, también tengo más capacidad de cambiar mi propio patrón respiratorio según qué situaciones. Entonces, por ejemplo, una de las técnicas que a mí también más me ha ayudado y que nosotros evaluamos hace poco, que lo publicamos en un estudio en enero pasado, es la ralentización de la respiración. Nosotros medimos cómo la ralentización, hacer la respiración más lenta, ayudaba a las personas con dolor crónico por discopatía. Entonces medimos ciertos parámetros biológicos y luego medimos ciertos cuestionarios psicológicos que nos daban idea de su calidad de vida. Entonces, tanto ciertos parámetros biológicos como su calidad de vida había mejorado por el hecho de aprender a ralentizar la respiración. La capacidad de la ralentización de la respiración o la respiración lenta tiene propiedades analgésicas. Y esto ya se había visto, ¿no? y cada vez se estudia más. Y eso es lo que nosotros estudiamos. Es decir, voy a respirar lento, suave, siempre con cierta ternura, si puede ser, en todo lo que hagamos, ¿vale? Respiro, inspiro y exhalo. Un ejercicio que de verdad os recomiendo es que estéis en casa tranquilamente, estáis haciendo cosas y observéis cuántas respiraciones hacéis por minuto. A ver si estáis en 14, en 15, que suele ser lo normal, lo que nosotros habíamos medido. Pues la intentamos bajar a 10, a 8 respiraciones por minuto. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos aire por la nariz, despacito, pues eso, con esa ternura. Lo expulsamos también, si puede ser, por la nariz. ¿Qué pasa cuando lo expulsamos por la nariz? Pues que si yo cojo aire por la nariz y completo la curva, voy a llenarme. Y si luego lo suelto por la boca cabe mucho. Entonces sale mucho de golpe. Si lo hago por la nariz, como no tengo estas fosas tan grandes, ¿vale?, va a salir más despacito, porque no tiene sitio, entre otras cosas. Entonces, se trata de que la inspiración la completemos y la exhalación, y aquí viene la cosa, sea más larga que la inhalación. Si podemos hacer que el tiempo que tardamos en exhalar sea casi el doble del tiempo que hemos tardado en inhalar, fantástico, ¿vale? Y esto la Universidad de Tokio vio que prolongar la exhalación tiene propiedades que son calmantes, tiene propiedades que nos previenen contra la ansiedad y el estrés. Vale. Entonces, suelto, exhalo y cuando he acabado hago una pequeñita apnea. ¿Vale? Esto es como debía ser la curva normal, ¿no? Es así suavecito, inhalo, empiezo a exhalar, suavecito, una pequeña apnea, vuelvo a inhalar, y eran así curvas redonditas, sinusoidales, ¿no? Pues lo que veíamos eran pa, pa, pa. Esto así. Yo la primera, yo cuando me dije, ostras, o sea, qué mal respiramos, ¿vale? Entonces, aprender a ralentizar la respiración tiene muchísimos beneficios, ¿vale? Pero una de las cosas, y ya sí que me callo, que estudiamos ahora y que de verdad a mí me parece más bello y más interesante, el estudio que nosotros acabamos de enviar ahora a publicar es un estudio que correlaciona la actividad espontánea del cerebro con la respiración espontánea del cerebro, ¿vale? Cuando nosotros nos paramos y nos sentamos a meditar, hay dos procesos que yo os aconsejo de verdad sobre los cuales podéis depositar vuestra atención, ¿no? Y que nos da un poco cuenta de ese ajetreo.
lo errática y espontánea que es la respiración. Esto es la variabilidad de la respiración, que es tremenda. Pues una vez tardó esto en inhalar, luego otra tardó el doble, la otra en el triple, o sea, no había ningún patrón. Es decir, esa respiración a la deriva, ¿vale?, está muy correlacionada con esa divagación, ¿vale? Entonces, a más variabilidad en la respiración, más ajetreo mental. Esa es la correlación. Y otro proceso muy bonito, que también os invito a que observéis cuando estéis meditando, es el movimiento de los ojos. Aunque tengamos los ojos cerrados, los ojos se van moviendo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos meditando, y entonces, como nosotros poníamos electrodos también por aquí, ¿no? Dice, no, estoy meditando, y los ojos, pues la cantidad de movimientos de los ojos está también correlacionado con diálogo interior. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos sentamos a meditar? Repito siempre, con mucha ternura. Voy a intentar fijar los ojos, aunque los tenga cerrados, ¿vale? Vale, lo abro para que veáis, pero intento, pues si puedo, miro en un punto, pero con suavidad, no esa tensión a veces que veíamos así, ¿no? Voy a intentar que no se muevan, pero no los sujeto, porque luego hay movimientos espontáneos que tiene que hacer que son muy importantes, ¿vale? No los sujeto, les invito amablemente a que se estén ahí quietos, ¿vale? Los ojos. Y ahora voy a ver cómo estoy respirando. Entonces, al principio la observo, ¿vale? Y doy cuenta, pues si va a su aire y es errática, es una jaula de monos a los que les ha picado un escorpión, como decían los tibetanos, pues oye, ya está. Pero poco a poco voy a ir acompañándola a que sea más lenta y más acompasada. Más lenta y más acompasada. Y entonces, ya sí que acabo, ¿no? Decía, ¿no?, que para una respiración a la deriva es una mente a la deriva. Y yo creo, ¿no?, como nos decía antes Henry Bergson, ¿no?, que en este cuerpo que nos acoge, este templo al que tanto tenemos que agradecerle, pues se puede convertir también en un barco que no vaya a la deriva, ¿verdad?, ¿no? Y que sea, pues, desde esa parte consciente y voluntaria aprender a navegarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la conferencia y por aclararnos cómo se medita, ¿no? Yo lo que te quería preguntar es que hay veces que cuando meditas, como que vienen ciertos pensamientos, ¿no?, que yo lo llamo como intuiciones, que a lo mejor te resuelven en un momento dado una cuestión que te preocupa o un problema. Claro, a veces yo me pregunto si de verdad es una intuición o la mente ha participado. O sea, quiero decir, si es una cosa espontánea que viene en ese momento, que a lo mejor en ese momento que viene de tu inconsciente, o en realidad hay... No sé si me explico. Sí, te entiendo. Sí. Vale, entonces a mí me gustaría es muy interesante que eso. Lo aclararas. Pues mira, esas emociones o esos pensamientos, ¿no?, que tú dices, ¿no?, que se llaman los pensamientos que deshacen nudos, ¿no?, que son momentos de comprensión. Lo que tú dices es, si te he entendido, es esa diferencia entre cuando estamos analizando un pensamiento, ¿no?, que dices, pues he llegado a que, pues a lo mejor lo que me pasa es tal y cual, a través de una inferencia, ¿no?, de pensamientos, que no es lo que hacemos durante la meditación. Observar no es analizar, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos en esa posición del testigo, del que está observando, y lo que se persigue es esa observación de forma ecuánime, ¿vale?, pues dejamos, pues, que van brotando, ¿no?, como tú dices, pues pensamientos, emociones, sensaciones. A veces, y esto no ocurre siempre, dentro de esas emociones que surgen o esos pensamientos, surge lo que se llama ese pensamiento que puede ser creativo, ¿vale?, que es ese pensamiento que ha resuelto algo. ¿Vale? Entonces, no es que tú hayas llegado a ello de esa forma analítica, sino que lo que tú llamas intuición, que la ciencia no llamaría intuición, sino una emergencia de un pensamiento, es eso, ha surgido de forma no consciente en ti. ¿Vale? Que puede ser, pues eso, tú dices, plum, de repente, igual que muchas veces puede ser eso, o ¡bum!, se me ha ocurrido algo, ¿no? Tenía que hacer eso, ¡oh!, se me ha ocurrido.
¿no? Esos ¡pum! Entonces, ¿qué pasa en ese momento en el cerebro? Pues imagínate, tú estás simplemente observando lo que está pasando, observando tu respiración, por ejemplo, y no estás pensando en el problema, tal, y no sé qué, me pasa esto por lo otro, estás observando. Entonces, pues está así, y de repente, ¡blum!, viene ese pensamiento que para ti supone un momento de comprensión. En ese momento, en el cerebro y en ciertas áreas, que son por aquí más parietales, ha surgido un brote gamma, ¿vale? Que es esas zonas del cerebro, se ve que ha habido pues, un conjunto de neuronas numeroso, ha empezado a emitir disparos eléctricos en una vibración, una oscilación que es gamma, muy alta, 100 disparos por segundo. Pa, 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 pa. Entonces, lo que Varela llamaba las sombras de la percepción, que es ese momento en el que está como elaborando algo y ¡pum!, ya, lo pilla. ¿Vale? Entonces, aunque no son muy frecuentes esos momentos, sí que se observan mucho en la meditación. Y ese momento coincide también con un movimiento involuntario de los ojos. Por eso he dicho que si estamos tensando los ojos para no moverlos, impediría ese momento. Tienes que invitarles a que estén allí, pero si quiere hacer fa, se lo tienes que permitir porque si no lo bloquearía. ¿Vale? Eso vio el UCL de Londres. Hola, Nazaret. Muchas gracias por la charla. Hola. No y una cosa, si la respiración es importante, si la acompañamos de aromaterapia, ¿ayuda a sanar? Por ejemplo, he oído que el romero es bueno para el Alzheimer o el narciso. ¿Todo esto puede ayudar a retrasar ciertas enfermedades o a curarlas? Claro, bueno, ahí sería muy importante, ¿no? Nunca se podría hablar de sanar, al menos desde el punto de vista científico. Eso no estaría respaldado con ninguna evidencia que yo conozca, ¿vale? Lo que sí que se ha visto es que la aromaterapia, o más bien el entrenamiento del olfato, tiene muchos beneficios en lo que es la medicina preventiva, es decir, para prevenir. Max Planck hizo un estudio donde se vio que las personas que entrenaban el olfato les daban a oler 5 tipos de aceites esenciales que tenían que aprender a discriminar. Aquellas personas que habían entrenado el olfato, al entrenar, reorganizar, tener una mayor activación en el bulbo olfativo, tenían una mayor activación en el hipocampo. Entonces, entre otras cosas, se veía que había una reducción de su edad cognitiva, es decir, aumentaba las capacidades cognitivas de la persona. Entonces, eso sí que cada vez se utiliza más como prevención, pero no se podría hablar desde lo que yo conozco científicamente como nada curativo. Pero sí, el olfato yo creo que es un grandísimo aliado que deberíamos recuperar mucho más, sin duda. Muchas gracias. ¿Nada más? Ah, sí. Hola, Nazaret. Hola. Gracias por tu charla. Me ha encantado. Yo quería preguntarte si cuando tú empiezas, que es lo que a mí me pasa, notas que no sabes y entonces te estresas. Claro. Y hay veces que recurro más a las meditaciones guiadas. Claro. ¿Dan el mismo resultado? ¿Es igual de efectivo? No, yo creo que al principio hay que empezar a caminar con un bastón, sin duda alguna. Sí, entonces una de las cosas, ¿no?, que nos pasa es lo que tú dices, que también nosotros sabíamos observar en el laboratorio. Uno de los grandes enemigos de la meditación son las expectativas, ¿no? La meditación es un proceso a medio plazo. Es verdad que a los 5 días empieza a haber cambios en el cerebro, a los 2 meses ya hay cambios anatómicos, pero es un camino medio o largo plazo. Sobre todo la meditación no es algo que nos dé una recompensa en el momento que estamos meditando. Es decir, la meditación como tal debería ser ausente de esas sensaciones. Y nosotros somos cada vez más dependientes de la sensación. ¿Vale? Tú estás ahí meditando y no estás ahí flipado. Estás ahí observando y entonces no gana en esa recompensa, ¿vale? Normalmente nos aburrimos. Normalmente nos dormimos, pero normalmente nos perdemos porque muchas veces es que ni sabemos qué es lo que tendríamos que estar haciendo, ¿vale? Entonces, al principio sí que se aconseja mucho que haya meditaciones guiadas,
sobre todo, ¿no? Que te sientes con alguien o que vayas a un grupo, ¿no? La fuerza del grupo en la instauración del hábito de la meditación puede mucho. Al principio también se pueden, bueno, y luego después, pero al principio ayuda mucho también ciertos mantras que nos ayudan a controlar mucho el diálogo interior. Entonces, al principio que alguien te guíe, y en esa guía el instructor te va a marcar cada poco tiempo. Luego, una vez que ya avanzas mucho, a lo mejor el instructor no da una sola instrucción en 1 hora o 2. Pero al principio sigue observando, si se te ha ido, vuelve a traerla aquí, si ha venido algún pensamiento, síguelo, te va marcando. Al principio sí, porque yo lo que veo, ¿no? En general, cuando venían las personas allá en el laboratorio, es que había ideas de lo más variopintas, ¿no? Donde se esperaban que iban a haber deidades y cosas y a comunicarse con el cosmos y tal. Un poco más de tierra, en mi opinión, ¿no? Gracias. Pero sobre todo era eso, a lo mejor decían, es que no sé qué va a pasar ni qué tengo que hacer. Entonces, por eso, a mí me gusta mucho siempre la prudencia y muy tranquilamente, pero sobre todo, sí, por supuesto, que te acompañen al principio. Y luego, otra de las grandes dudas, ¿no? Que teníamos cuando nosotros empezamos a hacer, bueno, hacíamos los experimentos, uno de nuestros grandes debates era ¿qué pasa cuando se duermen? ¿No? Porque se caen fritos. Entonces, tú imagínate, hemos estado 1 hora poniéndoles electrodos, los metes en la máquina, empieza el experimento y estás ahí y tú desde fuera prevés que se va a empezar a quedar dormido porque estás viendo el cerebro. Y cojo el micrófono y le despierto o no. Teníamos ahí toda una gran duda. Y entonces algunos era como, ¿está usted bien? Sí. Te hace así, ¿vale? Pero otros ya, entonces dijimos, ¿qué hacemos con los que se duermen? Que eran muchos, ¿no? Y entonces dijimos, al final, lo que llegamos, esto fue solo una opinión, que a lo mejor lo hicimos mal o no, pero llegamos a que den una cabezada. ¿Por qué? Porque gran parte de la población tiene un cansancio extremo. Entonces a mí me parece que eso es lo primero que hay que cuidarse. Y entonces lo que veíamos es que se daban una cabezada, pero claro, como se duermen sabiendo que tienen que estar donde están, pues en unos minutos se despertaban y luego ya iba mejor. Entonces era mejor eso que si les despertábamos. Entonces ya hacían todo el experimento, pero aquí el otro más allá. ¿Vale? Entonces esa es otra muy frecuente. Gracias. El quedarnos fritos. Hola, buenas noches. Enhorabuena, esto es fabuloso. Me habían anotado algunas cosillas, entre ellas cuando has hablado de los pensamientos, de lo voluntario y lo involuntario. Y yo me había apuntado si esa involuntariedad, además, era consciente o inconsciente, en este caso. Sí, es decir, ¿qué conciencia hay de esa involuntariedad? Y tenía una segunda pregunta, porque como estabas hablando también de los órganos, claro, no solamente de la nariz o de los ojos, es importante. Yo había leído algo sobre el aparato digestivo, las neuronas que también parece ser que tenemos ahí, en el estómago, y no sé si en otros órganos. ¿Esas neuronas también actúan consciente, inconscientemente? No, claro, o voluntaria, involuntariamente. Ese es otro sistema, claro. Mira, esa parte la primera pregunta, ¿no?, que tú decías, ¿no?, esa naturaleza espontánea de esos pensamientos, eso es consciente o inconsciente. Pues eso se dice, ¿no?, se habla de estados de ensoñación, de estados de alternancia entre lo consciente y lo inconsciente. No emergen de forma voluntaria, pero yo soy consciente de ellos, ¿no? Entonces siempre estamos entre esa frontera entre qué es lo consciente y qué es lo inconsciente, ¿no? Y soy yo la parte consciente y sin embargo negamos aquella parte que es no consciente que también somos, ¿no? Entonces ese estado en el que surge ese diálogo interior, yo estoy despierta y yo soy consciente de ello y por eso me puedo identificar con ellos y los convierto o los pienso como que son pensamientos míos. ¿Vale? Entonces ahí viene pues gran parte de muchos problemas, ¿no?, el dar cuenta. Entonces es un estado es un vaivén entre lo que es consciente y lo que no es consciente. Su origen es no consciente,
pero su expresión yo puedo ser consciente de ella. Y luego, sobre el sistema digestivo, ¿no? Y todo el sistema entérico, ¿no? Que es el sistema nervioso, hay células nerviosas, pero no son como las neuronas del cerebro, tanto pues a las que se han identificado también en el corazón. Lo que pasa es que lo que se ha visto es que hay una interacción constante entre el estómago y el intestino y el cerebro. Hay una comunicación que va desde estómago e intestino hacia cerebro y desde cerebro hacia estómago e intestino. Entonces, de tal forma que al final todos los órganos pertenecen o influyen en el sistema nervioso. O sea, que como una mente distribuida, que le llaman ahora, la mente corporeizada. Pero no neuronas como tales. Como tales no son. Como tales no. Pero sí son células nerviosas. Hola, Nazaret. Hola. A ver, tengo algunas preguntitas. Una de ellas es, en el yoga muchas veces los pranayamas se utilizan para conseguir alguna cosa, ¿no? En la ciencia, ¿qué es? O sea, no sé si lo habéis estudiado, que me imagino que sí. ¿Qué es lo que pasa? O no sé si han practicado como esos pranayamas, esas formas de respirar. Y si hago una respiración u otra, ¿qué pasa? No se ha estudiado. Por eso te digo que esto es... No, se ha hecho muy poco. De los poquísimos estudios que se han hecho con pranayamas, en aquellos en los que vas alternando las fosas de tal forma que acabes como simetrizando, de la entrada de aire sea, pues intentes equilibrarla entre las dos fosas y que sea igual. Eso lo que se consigue es una mayor comunicación entre ambos hemisferios. ¿Vale? Lo que se piensa y se está empezando a estudiar ahora es que la fosa izquierda influye más en la corteza derecha y al revés, ¿vale? Pero en las zonas subcorticales sería dentro del mismo hemisferio. Entonces, no, por primera vez ahora se está estudiando la influencia de cada fosa sobre el cerebro. Entonces, de momento no, ¿eh? Por eso es sorprendente, pero lo que va saliendo va muy en la línea de lo que dicen los pranayamas. La fosa izquierda mucho más atencional, ¿no? La fosa derecha, más en la repercusión de las emociones. Va por ahí, pero de momento no. Pero mira, hay una cosa muy bonita que hizo la Universidad de Stanford, y es que cuando vio por primera vez la neuroanatomía de la meditación, es decir, las vías anatómicas por las que el cerebro recibe la información de cómo estamos respirando, le llamaron a estas vías las vías ascendente pranayama. O sea, que hicieron un reconocimiento, ¿no?, a toda esa tradición que mucho antes, ¿no?, que la ciencia moderna pues ya establecía que los diferentes patrones respiratorios podían afectar no al cerebro, como expresaban, sino a la parte mental. Hay que esperar un poco más. Danos un par de años. Nosotros acabamos de mandar ahora un artículo y llevamos con otro peleando mucho. No es fácil abrir ese camino. Nos tienes que esperar un par de años. Tengo alguna otra pregunta. Lo del tema de los ojos. O sea, a veces cuando estás meditando, que los ojos no empiezan como a ir súper locos, que a veces incluso es como que cuando lo notas, a mí, por ejemplo, a veces me da como miedo, ¿no? Es decir, es que se me van a salir como de órbita. O sea, ¿eso qué es lo que está pasando en nuestro cerebro cuando sucede eso? ¿Pero tú qué te refieres? ¿A los movimientos o los movimientos sacádicos muy rápidos? Exacto. O sea, yo casi siempre lo noto cuando estoy como en una meditación ya más profunda. Vale. Claro. Una cosa es el movimiento de los ojos, que va, viene, y otra es los movimientos ultra rápidos, ¿vale? Entonces, esos sí que corresponderían como pues, a estados más alterados de conciencia. O sea, momentos donde pues, hay una gran concentración de ondas gamma más en las partes frontales. O sea, entonces, eso no llega a poca gente. Y ahí estarías como fortaleciendo, ¿no? Exactamente. La parte frontal, ¿no? Exactamente. Y su interacción con el corazón y con la ínsula. Vale. Exactamente. Y la última pregunta, los cuencos muchas veces se utilizan para meditar. No sé si también habéis hecho como... No, ahí no sé nada. Porque digo, a lo mejor es por las ondas o algo, hacen que ondas alfa o beta, no sé. Ahí no lo sé, ahí no sé decirte. No conozco estudios, no sé si... Gracias, Nazaret. Yo tenía curiosidad por si habéis o se ha hecho algún estudio que correlacione la meditación con la edad. Desde niños, adolescentes, o es algo solo para personas maduras.
No, claro. Hay muchos estudios, por ejemplo, en niños a partir de 5 años, ¿no? Porque a partir de los 5 o 7 años es cuando empieza a surgir la red neuronal por defecto. Antes tampoco tendría sentido, ¿no? Entonces, a partir de los 5 años se ha hecho mucho, sobre todo con ellos, es más respiración, atención a la respiración. Hay un proyecto muy bonito que Crecer Respirando, que hablaba de la influencia de la respiración en niños en diferentes poblaciones, alguna de ellas con circunstancias un poco adversas, ¿no? Entonces, ver cómo mejoraba la capacidad social, la capacidad de reacción, de aversión, de agresividad. En adolescentes también, por supuesto, se ha hecho, que eso es una etapa también muy importante de reorganización en edad adulta y en gente también de edad muy avanzada. O sea que sí. O sea, hay estudios en todas las poblaciones, excepto en neonatos. Gracias. Hola, Nazaret. Muchas gracias por la exposición. Yo quería preguntarte si en los estudios que realizáis de respiración también tenéis en cuenta otros factores como puede ser la temperatura o la humedad y cómo estos afectan. Claro, no, todo eso lo que se hace es que se miden solo para controlar. ¿Vale? Se miden pues para ver que pues, las diferencias que me salen entre una persona y otra no son debidas a otros factores, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, el peso, la altura, pues, la temperatura, la capacidad de oxígeno en sangre, todo eso como variable, pero no como algo que en sí vaya a influir. Buenas noches, Nazaret. Me ha gustado mucho tu conferencia y sobre todo tu capacidad de adaptación en los diferentes estudios que has hecho. Me he quedado un poco... Yo, en mis años mozos, era muy entusiasta de la neurología. Y realmente veía que era una gran diagnosticadora y una maltratadora. No ocurre ya lo mismo, ha mejorado. Yo hablo de mis años mozos. Y no me incliné nunca por la neurología por eso. Porque diagnosticaba muy bien, pero realmente trataba muy mal. No se sabía más. ¿Y en qué sentido te parece que trataba mal? Que no trataba nada. Ah, vale, que no pensaba que trataba mal. Bueno, claro, ahí no existía tratamiento adecuado casi para nada. Sí. Está aclarado, ¿no? Sí, bien. Perdona. ¿Qué he echado de menos en la conferencia? Me ha gustado muchísimo. Pero realmente, como resumen, ¿me podías decir si hay capacidad de interacción entre lo involuntario y lo voluntario? Claro. Ahí me ha quedado eso en la duda. Ah, pues no. ¿En qué interacción? Hay esa interacción entre los mecanismos involuntarios y los involuntarios. Por ejemplo, hay un reforzamiento de la red frontolímbica. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a meditar y lo hacemos de forma regular, se observa que la corteza prefrontal, dorsoventral medial, empieza a crecer, ¿no? Su cortical thickness va aumentando. A medida que aumenta y aumenta la reorganización de la corteza frontal, se establecen también mayores conexiones hacia partes subcorticales como son amígdala, por ejemplo. Entonces aumenta la cantidad de conexiones que se llaman frontolímbicas, ¿no? Y entonces se produce ese procesamiento, reorganización, desde las partes superiores a partes subcorticales. Es decir, hay un mayor diálogo entre esas partes involuntarias y partes voluntarias. Por ejemplo, entre las dos redes más importantes entre lo voluntario y lo involuntario, que es la red neuronal por defecto, que es una red de lo involuntario, y la red de saliencia, que es una red muy de lo voluntario, aumenta la conectividad entre ambas redes, entre otras cosas. Pero para los de Alcoy no sé si sabré. La red neuronal por defecto, es que pensaba que eras neurólogo. Como ha dicho usted, neurólogo. La red neuronal por defecto está más involucrada en los mecanismos involuntarios, ¿vale? Es la que se activa y activa todo este diálogo interior. La red de saliencia es una red que está más involucrada en ese control voluntario de la atención, ¿vale? Normalmente van un poco a su aire. Esta se activa muchísimo y el control atencional tiene poco control, ¿vale? Tenemos poca capacidad de control atencional. La práctica regular de la meditación hace que esas dos redes estén más acopladas, de tal forma que lo que haga en una va a repercutir en la otra. Es decir, se establece una mayor conexión entre los mecanismos voluntarios y los involuntarios. De tal forma que
lo que se va haciendo es que los mecanismos voluntarios le van ganando terreno a los mecanismos involuntarios. Pasamos más tiempo en esta zona de control voluntario que en esta zona de control involuntario, en la que pasamos más de la mitad o aproximadamente la mitad del tiempo que estamos despiertos. Es decir, es ese diálogo, que es lo que he dicho, que he citado a Pablo Dors, ese diálogo entre lo voluntario y lo involuntario. ¿Te parece? Lo he dicho en alconiano. ¿Cómo se dice? Alconiano. En alconiano. Claro. Sí. O sea, ese es gran parte de uno de los temas principales en todas estas investigaciones. Es ese diálogo entre lo voluntario y lo involuntario. Hola, Nazaret. Bueno, las gracias por tu charla y mi pregunta era con respecto a la respiración, ¿vale? Muchos somos docentes. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros alumnos cuando están en exámenes, en esas clases que necesitamos que se centren también, y cómo ayudarles, en definitiva, a que aprendan todo lo que nos has contado? Ser más consciente de la propia respiración. Nosotros mismos, ¿no? Bueno, yo es que, claro, siempre pienso, ¿no?, que el profesor tiene una responsabilidad que es mucho más allá de lo que está enseñando. Sí, eso es lo que ¿no? quería... Esto para mí es algo que yo llevo muchísimos años dando clase, me encanta dar clase, ¿no? Y tienes que tener mucho cuidado en lo que expones, en que esté ordenado, en que sea riguroso, lo que cuento, lo que tienen que aprender estos, los otros y los demás allá, ¿no? Pero también es el que habla. Tú te conviertes en modelo del que habla. Entonces, una cosa es una conferencia de 1 hora, pero una profesora que todos los días es referencia de unos niños, ¿no?, cuyos cerebros son esponjas, son personas que, como siempre he dicho, el equipo docente de nuestro país, bueno, del mundo, ¿no?, es alguien a los que deberíamos mimar. Deberíamos entrar respirando. ¿Cómo? Deberíamos entrar ya respirando y nosotros... No, sí, entramos respirando, pero respiramos mal. O sea, tenemos que empezar claro, o sea aprender a estar bien. ¿No? O sea, trabajar más, fomentar mucho más el bienestar en el equipo docente, ¿no? Entonces, una de las prácticas que pues, yo, por ejemplo, que hago mucho, ¿no?, el dar más cuenta de cómo estoy respirando antes de hablar a alguien, de entrar a la clase o antes de entrar en casa. Cómo estoy respirando. O vamos a hacer ejercicios de respiración. ¿No? Hay muchos libros. Yo con mi hija hacemos ya cómo entrar y se tumba, se pone su muñeco en la tripa, a ver, depende de los años que tenga, a ver cómo sube, cómo baja, hacerla más larga. ¿Crees que haciéndolo solo nosotros empatizarían? O sea, si haces ese tipo de respiración que dices, sí, al entrar y los observas con cariño, amabilidad, ¿crees que conectaríamos y darían, no sé, habría un poco más de conexión al... Pero completamente. Mira, hay un estudio que, bueno, se ha hecho en madres e hijos, ¿no? Pero que, bueno, que los profes, al fin y al cabo, para mí, ¿no?, son como los segundos mamás y papás, ¿no? Hay un estudio que mostraba que cuando mamá respira rápido, la sincronización entre los corazones de mamá y los hijos cuesta más. Cuando mamá baja la respiración, aumenta la comunicación entre los corazones y sube el tono vagal del niño. O sea, no le dices nada, ¿vale? Entonces, el cómo tú respires es una forma de comunicación con el otro, absolutamente. Y yo creo que sí, que sería fundamental que en todas las escuelas, al menos a lo largo del día, hubiera momentos de... A mí me gusta mucho un filósofo que es Josep María Esquirol, de la Universidad de Barcelona, ¿no?, que tiene un libro muy bonito que os recomiendo, ¿no?, que es la resistencia a la intimidad. Él pues allí documenta pues muchísimas referencias desde la filosofía, ¿no?, y filosofía de la medicina también, sobre hay que recuperar ese derecho a la intimidad. Voy a estar un rato conmigo, voy a estar bien, voy a aprender a estar en casa, ¿no? Y esto que puede parecer a veces, ¿no?, una cursilada y tal, pues ahora se estudia científicamente y pues he dicho que me encanta que universidades alberguen este tipo de cosas, ¿no? Tenemos que familiarizarnos y quitar el tabú de esos conceptos, ¿no? Normalizar también la calma a través de la respiración. Exactamente. ¿No? Yo creo que estamos cerca, ¿no?, y que dentro de poco pues ya será normal que en el cole, ¿no?, pues
A ver, venga chicos, en vez de montar ahí tal, cuando tienes esa clase, venga, vamos a respirar, venga, vamos a movernos, vamos a volver al cuerpo. Dedicarle paciencia y tiempo, ¿no? Porque sí, sí. Y amabilidad, como tú has dicho, muchas gracias. Amabilidad, a ternura. Hola. Hola, Nazaret. Gracias por tu charla. Es que me veía el micrófono por aquí, una voz por allí. Estoy aquí detrás. Has hablado mucho sobre la influencia de la meditación sobre el cerebro y la mente, pero al principio de tu charla has comentado que también habíais detectado efectos en todo el cuerpo. Sí. Entonces quería preguntarte cuáles son esos efectos que la meditación tiene en el resto del cuerpo. Sí, pues mira, nosotros queríamos estudiar el efecto que tenía sobre el intestino, pero pues llegó pandemia y el proyecto se bloqueó. Pero otras personas en otro país han publicado recientemente algo, o sea que no es de mi grupo, pero bueno, es un estudio científico. Lo que han visto es que, por ejemplo, ayuda a nivel de la microbiota, ayuda a nivel del sistema entérico, es decir, ayuda a nivel... Hay unas zonas en el cerebro, así como el intestino influye sobre el cerebro influye sobre el intestino. Entonces, las zonas del cerebro que nosotros trabajamos con la meditación son zonas también que están involucradas en ese control del cerebro hacia el intestino y el estómago. Por tanto, la gestión del estrés que nos supone también la práctica regular de la meditación nos ayuda en el funcionamiento del sistema digestivo. Entonces, todo esto es lo que se llama el factor remolque de la meditación. Cuando empezamos a meditar, curiosamente, sin que a las personas les instruyas en ciertas formas de estilo de vida, se observan que las personas cambian su estilo de vida. ¿Vale? Y esto es muy curioso y se ha estudiado porque realmente es interesantísimo, ¿no? O sea, tú te pones a meditar, pues eso, observo mi respiración o lo que sea, y de repente ya no comes una cosa, sino que haces otra, cambias el estilo de vida. ¿Por qué? Porque se fomenta esa sensación de respeto hacia ti misma. Entonces, se observa que una mayor función digestiva, o sea, mejora. Se observa también cambios en la dinámica cardiorrespiratoria, cardiovascular, ¿vale? El funcionamiento del corazón. Pero cuidado, no estamos hablando de que la meditación, como decíamos antes, nos puede ayudar a curarnos, ¿vale? De patologías diversas, de cardíacas o de lo que sea. No estamos hablando de la meditación como algo curativo. La meditación como complemento en el proceso terapéutico de cualquier enfermedad, igual que, por ejemplo, hay mucha meditación en proceso oncológico, nos ayuda en ese camino. No significa que interfiera en la recuperación o en la curación, ¿vale? Eso es súper importante. Pero bueno, en población sana lo que se ha visto es que influye en la dinámica de todos los órganos, al fin y al cabo, porque como todos están conectados, o sea que pertenece un poco más a ese sentido. Muchas gracias. A ti. Hola. Es que estábamos aquí. Hola. Nada, solo es muchas gracias y solo comentarte, has hablado de ecuanimidad y nos has dicho, luego os contaré algo más. No sé si nos puedes aclarar. Mira, la ecuanimidad como proceso que acompaña constantemente a la meditación. Hay uno de los procesos que es muy bonito y muy interesante, es la evolución que tiene nuestro cerebro o el cómo nos sentimos cuando empezamos a meditar. Entonces, cuando nosotros empezamos a meditar, pues empiezan a haber cambios, ¿no? Y cambios que también pues, corresponden a nuestro estado a veces emocional y de percepción de nosotros mismos. Esos cambios a veces no son fáciles de digerir, ¿no? Uno de los procesos, por ejemplo, que más se ha documentado es ese dar cuenta del poco control que tenemos sobre nuestros mecanismos atencionales, ¿vale? Entonces, esa curva en forma de U, de decir, pues no estoy tan bien como yo pensaba, esto no es del todo fácil. O la frustración, es que yo no, pues llevo aquí 2 meses y es que me sigo distrayendo una barbaridad, las expectativas. Si en ese proceso no hay una observación ecuánime, amable, hacia uno mismo, o sea, abandonamos, pero muy fácilmente. Es uno de los grandes ingredientes para abandonar la práctica de la meditación. El hecho de que pues, establecen esos actos de autoexigencia, de culpabilidad, de impaciencia, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que supone el acompañarnos de ese procesamiento mucho más ecuánime, más amable hacia nosotros. Hola, buenas tardes.
Mira, te quería comentar, no sé si habéis observado durante la meditación... No te veo. Aquí, estoy aquí cerca. Si durante la meditación habéis observado que se establece algún tipo de acúfenos, de zumbido en los oídos... No. Nada, todo eso que no se activa nada. Yo no lo he estudiado, no lo sé, no Vale, conozco. No lo sé. Eso simplemente. Gracias. Lo siento. Hola. Bueno. Hola, buenas noches. Quería preguntarte si sabes alguna cosa sobre niños que han tenido de pequeño convulsiones febriles, ¿vale? Y si tienen falta de atención cuando son adolescentes. No lo sé. No, tampoco lo sé. No lo sabes. Eso. No, es que quería preguntarte un par de cosas. Si como es cosa cerebral, entonces preguntarte si la meditación ayudaría. No lo sé, ahí no lo sabes. Decir, eso tienes vale, que nada, gracias. Hola, Nazaret. Hola. Buenas noches. No, yo quería preguntar, porque a través de la meditación, la gente que la ha practicado, notamos que cambia nuestra manera o perspectiva del mundo. Entonces, ese cambio que se produce a través del cerebro, de la neuroplasticidad, hasta la misma amígdala, etcétera, ¿esto se mantiene en el tiempo o necesita, o sea, estos cambios son permanentes? No. ¿O vuelven, o son simplemente, se producen a través de la meditación y necesitas continuar con esa atención plena, con todo? Depende de cuántos años lleve meditando. Por ejemplo, un meditador de largo recorrido puede dejar de meditar y esos cambios se van a seguir mucho tiempo. Una persona moderada o que ha empezado y lleva un año meditando a lo mejor y lo deja, esos cambios serían reversibles. O sea que depende. Depende también, por ejemplo, de la motivación de la persona cuando haya hecho esa meditación. Depende de lo involucrada que haya estado. Nosotros ahí siempre decíamos, cuando los participantes que venían al estudio, están los que se acercan por interés y los que se acercan por necesidad. ¿Vale? Entonces es muy diferente el patrón, ¿no? Entonces, cuando se acercas por necesidad, la motivación y la perseverancia es otra. A la de me acerco a la meditación por interés. ¿Vale? Entonces depende de muchos factores. Entonces hay personas que a lo mejor lo dejan y eso se va a mantener mucho tiempo y otras que no. Y luego la otra pregunta es un poco, ¿por qué crees que no se potencia la meditación dentro de lo que es la educación a nivel global? Porque se está dando cuenta de que existen muchos beneficios, pero parece ser que es como un poco tabú, ahora empieza a destaparse. Claro. Bueno, yo siempre digo, ¿no?, que es el momento en la historia donde más gente ha meditado. Siempre nos vamos, ¿no?, allá al Lumbini, al Buda y tal, pero meditaba él y su séquito de alrededor, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos un acceso a la información y que es gratuita, que en ese sentido es inmejorable. Tenemos mucha permeabilidad. Los sistemas, ¿no?, que sean los educativos, que entiendo que tengan que tener esa resistencia y un filtro, ¿no?, de que no todo entra y no todo vale, ¿no? Entiendo, pero se van abriendo cada vez más. Entonces, según los estudios científicos, por ejemplo, han aumentado de forma exponencial. Entonces, estamos ahí. En esa subida. También depende de países. Aquí al principio y hace 10 años pues había mucha más resistencia por pleno desconocimiento muchas veces, ¿no? Esto es que es esotérico, que es no sé qué. Hoy en día pues a mí me parece, ¿no?, que gracias a que estamos pues viéndolo como habéis visto, es un proceso natural, ¿no? No he mencionado el budismo, ¿no?, porque parece que es que siempre la meditación sea exclusiva del budismo, cuando se ha visto en todas las culturas. Y para mí es un proceso que pertenece al ser humano, que hay culturas que lo han desarrollado más, por supuesto que sí, que han desarrollado con mucha más finura y que nos han proporcionado muchas técnicas, por supuestísimo, unas culturas más que otras, pero es algo que pertenece al ser humano. Y entonces ahora es un momento en el que cada vez pues yo creo lo estamos desdramatizando, ¿no?, y cada vez estamos mucho más abiertos a aquello. O sea, que yo creo que está siguiendo su curso natural, que tampoco debiera ser precipitado, ¿no?, porque a veces parece, ¿no?, que ya sea la panacea, ¿no?, que va a resolver todo, ¿no?, y que tiene que estar en todos lados. Vas a la panadería y tienes que estar meditando. A veces es como, creo que simplemente con tranquilidad y sobre todo que cada uno se acerque cuando realmente sienta, ¿no? A mí eso de vas a empresa y tienes que hacerles meditar. Bueno,
Es un proceso íntimo, ¿no? Y como tal, tiene que hacerse en intimidad. Vale. Bueno, buenas noches y gracias por la ponencia. A ver, la pregunta era respecto, has comentado algo ya sobre el tiempo, has dicho que si en lugar de 10-15 minutos llegamos a media hora, mejor. A mí me gustaría saber si existe un tiempo óptimo para poder conseguir esos beneficios. Eso por una parte. Y en cuanto a el tiempo mínimo, dilo. No. Esa es la pregunta que se me... ¿Cuál es el mínimo? No, mínimo no. Bueno, óptimo, no vamos a decirlo, vamos a definirlo mejor así, ¿no? Y luego en cuanto a la frecuencia, porque también se dice por ahí que hay que meditar todos los días. Si eso es así, ¿por qué? Y si se puede meditar, si se tiene tiempo, claro, ¿no? Varias veces al día también, ¿no? Si se pudiera hacer. Pues mira, lo que se dice es que sea como media hora al día, al menos 5 días a la semana. Pero esa media hora que sea seguida, ¿no? Pues no vale eso de, pues, medito media hora al día porque medito 30 veces un minuto. O sea, tiene que ser eso, media hora donde yo me siento, ¿vale? Al menos 5 días a la semana, pero como cualquier proceso de aprendizaje. ¿Vale? Simplemente es un proceso de aprendizaje que se basa en la repetición, ¿no? Como forma de instaurar el hábito. ¿Cómo aprendes a montar en bici? Pues subiendo una y otra vez y cayéndome muchas veces. Es simplemente por eso, no porque tenga una característica que lo distinga de cualquier otro proceso que tenemos que aprender. ¿Vale? Pues eso, la repetición, ¿no? Entonces, al menos los estudios que han visto, pues al menos media hora. ¿Por qué? Porque esas meditaciones de 5 minutos a lo mejor son simplemente procesos de relajación, que son muy necesarios, como hemos dicho antes, pero no sería el sostener pues, esa atención. Como hemos dicho antes, esa lucha entre los mecanismos voluntarios y los involuntarios, en 5 minutos es como si yo hago un abdominal, ¿vale? Pero ahí no estoy trabajando, no me he metido, ¿no? En esa guerra entre lo voluntario y lo involuntario, no la sostengo, ¿no? Entonces sería al menos media hora. Luego, muchas veces las personas que están comenzando y que no, a lo mejor no pueden sacar esa media hora o que les cuesta, pues trabajar lo que se llama la práctica informal. Pues bueno, estoy haciendo lo que sea, estoy en casa recogiendo tal, pues voy a intentar hacerlo con atención plena. O sea, intentar trabajar, estar más tiempo, ¿no? Familiarizarse más o intentar instaurar pues, que tengamos más atención plena en lo que estamos haciendo. Y la última preguntita. Ya está. Una y ya está. Él tiene una preguntita y ya. ¿Habéis hecho algún estudio con enteógeno? No. ¿No habéis estudiado el cerebro con bajo eso? No. Nosotros no. Muy bien. Bueno, pues Nazaret, a ti que te gustan mucho las citas de los libros, a mí también. Me ha recordado mucho la importancia de la respiración a una cita que a mí me impactó en su momento cuando leí el libro de Los Miserables de Víctor Hugo, que decía, todos tenemos nuestros seres, decía, pero nuestras personas respirables. ¡Hala! ¡Qué bonito! Que me pareció muy bonito el concepto y decía, claro, pues metafóricamente que cuando los respiramos nos dan vida y sin ellos parece que se nos asfixia el corazón, se nos asfixia el alma. Así que ahí te la dejo, pues si la quieres. Por favor, o sea, que venga yo y me aplaudan después de que... Bueno, gracias por ese pozo de sabiduría. En uno de los seminarios que compartimos, Nazaret y yo, nos compartiste ese relato maravilloso de Kaidara y había un proverbio africano que decía, cada vez que se muere un hombre, arde una biblioteca entera, en reconocimiento a la sabiduría, ¿no?, que albergaba cada uno de los sabios, de los más mayores de sus grupos. Ampateba. Exacto. Yo creo que el día que muera Nazaret Castellanos, que esperamos que falte mucho, va a arder PubMed, o sea, directamente porque lo llevas todo en la cabeza, y un pozo de sabiduría tremendamente valioso. Así que gracias por este rato. No nos hemos quedado fritos como en nuestro experimento, y qué bueno que un resultado de la investigación sea que todos tenemos agotamiento, pero que todo puede esperar menos estar bien.
Es decir, si tienen que dormir, dejémoslos dormir. Exacto. Así que espero que todos tengáis conciencia de que el cerebro con el que salís no es el mismo con el que entrasteis y que además, gracias a la calidad y calidez, reitero, de Nazaret, que supongo que lo habréis vivido, pues salís con una mejora notable en lo que ahora mismo está rondando por vuestra cabeza. Gracias por vuestra asistencia, gracias Nazaret, ha sido un placer seguir.